Vamos a continuar con la información y vamos a abordar lo ocurrido el día de ayer en el Congreso de la República. Nuevamente no lograron ponerse de acuerdo, el país sigue en vilo y todavía el adelanto de elecciones está pendiente. Al menos hay un proyecto que ha presentado el Ejecutivo y que va a ser evaluado el día de hoy en la tarde por la Comisión de Constitución. Para hablar acerca de este tema y las salidas que podrían darse para poder salir de esta crisis, está con nosotros Alonso Cárdenas, analista político. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el debate de ayer ha sido un poco más de lo mismo, ¿no? Que hemos venido escuchando a lo largo de estos días en el que nos encontramos enfrascados. No podemos dar ninguna solución a esta crisis porque la clase política parece no querer dar solución al mismo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí hay que distinguir entre salida y solución, ¿no? Lo que el Perú necesita en el inmediato plazo es una salida, para después trabajar sobre las soluciones, ¿no? Las soluciones estructurales que el país necesita en materia de nutrición, de vivienda, de salud, de transporte, de seguridad ciudadana, etcétera. Pero para concentrarlos en las soluciones, necesitamos una salida a esta olla de presión, porque el Perú actualmente es una olla de presión que está a punto de explotar. Y para evitar que explote, necesitamos liberar energía. Y para liberar energía, se necesitan gestos políticos inmediatos, claves que pueden, digamos, hacer que las aguas vuelvan a su nivel, ¿no? Y esos gestos inmediatos y claves no los estamos viendo en la clase política en general. La clase política peruana, es importante recordarlo, es la más desprestigiada de América Latina según Latinobarómetro. El Congreso peruano es el más repudiado de América Latina según esta misma fuente, y no solo de América Latina, sino probablemente del mundo entero. Y es muy importante señalar que el día de ayer una prestigiosa revista británica, The Economist, ¿no?, ha degradado al Perú y ya no lo califica como una democracia, porque nosotros estábamos antes en el rubro de democracia defectuosa, pero ahora nos han degradado ya no a un nivel democrático, sino a un régimen híbrido. Estamos a un escalón del régimen autoritario donde se encuentran pues Haití, Nicaragua, Venezuela, ¿no? Entonces, la degradación del sistema político, de la democracia en general en el Perú, pues se ha agravado con estos últimos sucesos. Digamos, desde el punto de vista nominal, para la revista política más importante del mundo, el Perú ya no es una democracia. Y si hacemos un comparativo, porque eso es importante, escuchaba a Roberto Quiabra, congresista, señalar de que un adelanto de elecciones no daba ningún tipo de solución, no era un gesto, que las protestas no se iban a calmar. Y si hacemos el comparativo con lo que ocurrió en Colombia, el inicio de estas protestas masivas, muy similares a las que estamos viviendo, que comenzó en el 2021, más o menos, y que culminó precisamente con la elección de Gustavo Petro. Es un caso similar, digamos, nosotros tendríamos que mirar a lo ocurrido en Colombia para saber de que posiblemente el adelanto de elecciones podría dar un respiro al país. Bueno, si no solamente el caso de Colombia, que justamente llevó a Petro a la presidencia, ¿no?, sino también tenemos el de Yanine Áñez, ¿no?, que como usted recordará le dio un golpe a Evo Morales. Hubo un contexto muy violento también con Yanine Áñez. Luego vinieron las elecciones, la situación del país se calmó y Yanine Áñez terminó en prisión. Y también tenemos el caso de Chile, ¿no?, después de ese estallido social, donde con la llegada del coronavirus un poco que se calmó, pero terminó en la elección del señor Boric y en una asamblea constituyente que finalmente fracasó, ¿no? Pero estos gestos de adelantar elecciones, de elegir nuevas autoridades, desde la experiencia latinoamericana han funcionado por lo menos en estos países que yo te menciono, ¿no? Si vamos, por ejemplo, al caso de Venezuela, donde no ha habido esa alternancia, pues la situación política sigue obviamente muy complicada, ¿no? Entonces, como yo te decía al principio de la entrevista, lo que el país necesita son salidas, ¿no? Son salidas para después ya ver las soluciones. Y una salida inmediata es la convocatoria de elecciones que la clase política en su conjunto, por atornillarse realmente en el cargo, no quieren dar. Claro, y acá hay otro punto también importante a analizar. Independientemente de las personas que están en estos momentos ocupando estos cargos, no hablo del Ejecutivo y el Congreso, sino para un futuro. Cada cierto tiempo, si el ciudadano no reconoce a una determinada autoridad, pide su vacancia, vamos a seguir enfrascados, puede ser en un año, en 2 años, en 3 años. Entonces, acá, ¿cuál es el papel que deben jugar los partidos políticos o en todo caso la clase política para afianzar,
para darle legitimidad y evitar precisamente que la ciudadanía cada cierto tiempo salga a pedir que salgan? Bueno, yo creo que las nuevas autoridades que asuman, sabe Dios cuándo, sí deben contemplar reformas estructurales al sistema político, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Usted recordará que en la Constitución de 1979 se tenía 180 diputados y 60 senadores. Ahora tenemos un Congreso muy pequeño de 130 congresistas, ¿no? Que permite este tipo de congresos que personas con 3.000 votos de un padrón electoral de 24 millones de electores puedan llegar al Congreso, ¿no? Dígame usted, ¿qué representatividad tiene una congresista que llega al Parlamento con 3.000 votos de un padrón de 24 millones, ¿no? Entonces, es muy importante, creo yo, ampliar el Congreso, hacer una Cámara de senadores, por ejemplo, ¿no? Irnos a las elecciones, a las elecciones por tercios, abreviar o achicar la distancia que hay entre la primera vuelta y la segunda vuelta, eliminar el voto preferencial, fiscalizar de una manera mucho más acuiciosa los recursos públicos que se entregan a los partidos políticos. En fin, hay todo un abanico de decisiones, ¿no? De análisis que se han hecho en esta materia que podrían efectivamente mejorar la calidad de la representación política en el Perú, porque como te digo, es la peor de América Latina, ¿eh? Entonces, yo creo que las nuevas autoridades deben considerar un cambio total, una refundación del sistema político, porque si no, acuérdate que una de las definiciones de la locura es hacer lo mismo esperando resultados distintos, ¿no? Si nosotros seguimos con las mismas reglas, vamos a tener los mismos resultados. Tenemos que cambiar absolutamente todo para que ahora sí, por lo menos tener un poco de estabilidad. Ya no te hablo pues de como las grandes democracias, sino como la media de un país latinoamericano, ¿no? Porque el Perú se ha degradado tanto que está muy abajo de la media de América Latina. Se habla mucho de que el elector tiene que elegir bien, pero también depende de la oferta que se le brinda, ¿no? Y algo reciente nada más tiene que ver con estas últimas elecciones regionales y municipales, donde muchos de los candidatos tenían problemas con la justicia, que ya habían sido autoridades, pero sin embargo las personas seguían eligiendo por estas mismas personas. Entonces también acá no es un tema solo de partidos, es un tema también de sociedad. Sí, pero digamos, si usted ve, por ejemplo, el caso peruano, se va a dar cuenta que es único en la región y probablemente en el mundo, ¿eh? Porque todos los presidentes que han sido electos democráticamente después de la caída de Fujimori, pues prácticamente todos están con problemas judiciales, ¿no? Y además, los partidos políticos que eligen a esos presidentes, dígase Perú Posible, el Partido Nacionalista, el APRA, Peruanos por el Cambio y probablemente Perú Libre, después de ejercer el poder, desaparecen, ¿no? Eso es una situación única en la región, ¿no? Entonces, si no tienes un sistema de partidos, es muy difícil sostener una democracia, ¿no? Y como te digo, o sea, lo que nosotros debemos aspirar es estar por lo menos en la media latinoamericana, ¿no? Nuestro sistema político es probablemente el peor de la región, entonces se necesitan estas reformas que ya se han estudiado para darle mayor estabilidad al sistema político, ¿no? Y precisamente una muestra de lo que menciona es lo que ha ocurrido en el Congreso de la República, ¿no? Entraron 9 bancadas, se formaron 13, algunas han desaparecido porque han renunciado y constantemente hay estos cambios. Entonces, si tú entras o postulas por un partido es porque sientes afinidad, comulgas con esa ideología, estás de acuerdo con esas directrices. Sin embargo, pasa todo lo contrario. Entonces, ¿cómo escoger mejor? Porque cada vez con el paso de los años estamos viendo, incluso cuando uno revisa el diario de debates de hace muchísimos años atrás y veía cómo los congresistas debatían, argumentando, citando un libro, citando otro, ¿no? Refutando ideas de forma alturada, y uno ve el debate de ahora, el actual, piensa que cada vez vamos a ir retrocediendo y retrocediendo. ¿Hasta cuánto más podemos seguir aguantando? Bueno, pero esa es una idea que se tenía en los 90, la democracia plebiscitaria, lo que se llama, ¿no? Es decir, el caudillo, el demagogo, que deja de lado cualquier tipo de institucionalidad, ¿no? Entonces, ese experimento que se hizo de la democracia sin partidos fracasó. Y lo que tenemos que consolidar es un sistema de partidos mínimamente cuajado, ¿no? Porque yo ayer escuchaba al señor Valer, ¿no? Que es congresista de la República, que había sido premier de Pedro Castillo. Y que ¿no? entró por Renovación Y Popular. que entró por Renovación Popular, es decir, fue premier de un gobierno, entre comillas, marxista-leninista y había entrado al Congreso por un partido
anticomunista, o sea, es una locura, y además de los antecedentes personales que el señor tenía, ¿no? Es decir, los filtros de los partidos políticos no están funcionando para que una persona, citando el ejemplo del señor Valer, con los antecedentes de violencia familiar que tenía, pueda llegar al Parlamento, ¿no? Entonces, con esos partidos que son prácticamente coladeras, vientres de alquiler, es muy difícil consolidar un sistema democrático mínimamente estable. Hemos escuchado que muchos dicen, sí, nos vamos a ir, no queremos anclarnos a la curul, pero sin embargo los hechos hablan por ellos, les dicen lo que ellos mencionan o reafirman cada cierto tiempo. Por ejemplo, y lo conversamos antes de iniciar la entrevista, el día de ayer, además de haberse descartado, ¿no?, la propuesta de Perú Libre del adelanto de elecciones y que estas se iban a realizar en julio del 2023, previo a ello, la congresista Digna Calle había presentado una cuestión previa para que se vote por separado. Por un lado, la Asamblea Constituyente y por el otro lado, este adelanto de elecciones para julio del 2023. De esa propuesta solamente han votado 12 congresistas a favor y 113 en contra. Si la discrepancia era la Asamblea Constituyente, ¿cómo se explica que solamente 12 hayan votado a favor de esta iniciativa? Bueno, la explicación es muy sencilla, ¿no? Ya no es un tema ideológico, no es un tema de visión de país, no es un tema ni siquiera de construcción de nación, ¿no? O un mínimo de respeto hacia la ciudadanía y hacia los electores. Acá lo que prima es la quincena, ese atornillarme al curul a como dé lugar y efectivamente pues tener un poco de poder, ¿no? O sea, es tan pobre nuestra clase política que básicamente lo que está pensando es en su propia parcela de poder y en su quincena, ¿no? Esa es la única explicación que se me puede ocurrir y en función también a los hechos de que la clase política se haya atornillado de esta manera en el Congreso. ¿La solución dónde está? La solución la tiene la Presidenta de la República. Si ella renuncia mañana, pues se acabó todo y nos vamos a elecciones inmediatas de acuerdo con lo que señala la Constitución, pero tampoco lo quiere hacer. Entonces, estamos entrampados en esta situación y la olla de presión cada vez está más y más fuerte. Otra de las salidas es la moción de vacancia presidencial, ¿no? A Pedro Castillo lo vacaron por un fallido golpe de Estado y ahora tenemos una situación de convulsión social donde hay 60 muertos, prácticamente todo paralizado, la imagen del país a nivel internacional por los suelos. Entonces, si a Pedro Castillo se le vacó por algo mucho menor, ¿por qué no se le vaca a la señora Dina Boluarte después de todo lo que hemos podido presenciar, ¿no? A ver, acá también es importante recalcar, ¿no? Porque algunas personas dicen que Dina Boluarte es usurpadora, pero es importante señalarle a todas las personas que cuando votamos, al menos en nuestro país, es así, se vota por un combo, ¿no? Por un paquete. En el caso de expresidentes y vicepresidentes, ¿no? Renuncia, o en este caso ha sido vacado Pedro Castillo, asume constitucionalmente Dina Boluarte como su vicepresidenta. Pero efectivamente a Pedro Castillo se lo vacó porque intentó dar un golpe de Estado y si este no prosperó fue porque no contó con el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas, porque si hubiera contado hubiera sido un panorama similar al que se vivió el 5 de abril con Alberto Fujimori. Pero la idea es tratar de enmendar esta situación. Y usted bien lo señala, Dina Boluarte ha dicho que no va a renunciar. En algún momento algunas voces en el Congreso señalaban vacar a la presidenta Dina Boluarte, pero hay un proyecto que se ha presentado que va en el mismo sentido, ¿no? Por parte de los que han presentado también los congresistas, un adelanto de elecciones. ¿Considera que este va a prosperar o va a ser más de lo mismo? Va a ser más de lo mismo, ¿no? Nada te hace pensar que si el Congreso desechó la propuesta de elecciones en diciembre y luego en febrero para asumir en abril, luego la de octubre para diciembre, luego la de julio, entonces no hay ninguna señal de que efectivamente se puedan poner de acuerdo 87 congresistas para votar dos veces, porque acordémonos que la que se aprobó el año pasado, pues ya fue totalmente descartada. Entonces, ¿cuál es la salida? La Presidenta de la República ha dicho que no va a renunciar, ¿no? Hay una propuesta de vacancia en el Congreso y lo que tú señalabas es efectivamente cierto, ¿no? Desde el punto de vista constitucional y legal, la Presidenta Dina Boluarte tiene todo el derecho a asumir el poder, ¿no? Pero una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad en el uso de el cargo. Y yo creo que lo que se le está, digamos, cuestionando a la presidenta Dina Boluarte es el uso que ha hecho del cargo. La prensa internacional ha sido muy dura con la presidenta Dina Boluarte. Yo leía
la editorial del New York Times, el periódico más importante del mundo, donde hablaban de 6 menores de edad asesinados, de un médico que le habían dado dos balazos, ¿no? Hemos visto en televisión nacional cómo la policía le disparaba un gas lacrimógeno a una persona desarmada y lo terminaba matando. Entonces, en el ejercicio del poder es donde vienen los Por cuestionamientos. eso, y ahí es importante seguir recalcando, ¿no? Porque el que persigue el delito es el Ministerio Público y por eso es importante que todo ese tipo de imágenes, videos que se han difundido puedan ser recabados y puedan ser presentados como argumentos sólidos para poder presentar una acusación. Y acá nuevamente la invocación. Es necesario que el Ministerio Público trabaje con celeridad y responsabilidad. Si bien es cierto, todas las muertes son importantes, ninguna debe quedar impune. Tenemos por un lado lo que usted menciona, efectivamente, personas que han fallecido en los enfrentamientos, en las protestas también, y sí es verdad, ha habido escenas de represión policial, pero también ha habido hechos vandálicos, no olvidar el policía que fue calcinado vivo. Hay que investigar ello y también hay que investigar las muertes colaterales de personas que han fallecido porque no llegaron a un centro de salud porque las carreteras estaban bloqueadas. También hay que investigar quién ocasionó los heridos. Estamos hablando de cientos de heridos entre civiles y policías. Todo tiene que ser investigado y por eso es importante que las autoridades, los operadores de justicia estén a la altura que demanda esta situación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Ha sido Alonso Cárdenas con nosotros, analista político.